formación ya no se encuentra activa. No, la fundación no se encuentra activa, ya no. Sería interesante retomarla, máster. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Qué bueno. Bueno, máster, otra cosa bastante interesante pues de usted es el área profesional, licenciado en matemáticas, licenciado en educación, especialización en biomecánica, muchas especializaciones y de una gran exigencia. ¿Hay alguna relación, máster, entre esto y el área de las artes marciales? Buenísimo que lo preguntes, porque es clave. De hecho, yo creo que, fíjate que es porque he hecho varias entrevistas y nunca me habían preguntado esto, fíjate. Pero mira que todo gira. Todo lo que tú has hablado ahorita de lo que yo he estudiado, algunas cosas, todo gira en torno a lo mismo, al Kempo. Porque Ajá. mira que hoy en día cuando yo voy a hacer los freestyle, para mí los freestyle son ecuaciones matemáticas. Y por ejemplo la biomecánica, que fue la base de nuestro regocijo a nivel físico en aquella época, cuando teníamos la fundación, Ujú. justamente su origen era ese, porque nosotros queríamos era mejorar nuestro Kempo a través de la biomecánica, pues. Ya no era solo el sistema. Entonces, claro, yo, por ejemplo, estudié fisiología del ejercicio, biomecánica, antes de eso ya me había hecho matemático. Todo esto está encadenado, todo esto va una cosa unida con la otra. Nada es al Como por azar, pues. ejemplo, No, máster, que nos puede dar un ejemplo exacto que usted me dice, todas las formas del tiempo tienen algo de fórmulas matemáticas, pero como que nos podría dar de ejemplo para entenderlo un poco más, aquellos que no practicamos. No, claro, claro, bueno, mira, fíjate, por ejemplo, en un principio, cuando tú aprendes las posiciones básicas ajá, para posicionarte, pues, ajá, tú aprendes la posición forward stance, que es la posición de caballo, que esa posición horizontalizada es para hacer prácticas de defensa, con las manos, patadas, con los pies, tal cual como la película Arma Perfecta. ok. Pero esa posición diagonalizada, que es lo que sería el neutral board, es la posición neutral, es la posición de pelea, pues. Pero Ujú. entonces, claro, ya tú, cuando tú empiezas a hacer los estudios biomecánicos de una posición con respecto a la otra, ya tú te das cuenta, por ejemplo, que el Kempo es fácilmente, o sea, tú te das cuenta que Kempo está en todo. Por ejemplo, Kempo está en las artes marciales mixtas, Kempo está en el boxeo, Kempo está en el Kung Fu, en todos, incluso en sus orígenes, pues. Ujú. Porque ¿qué es lo que pasa? Numeración a ciertas posiciones y darle numeración a ciertos golpes, a ciertas defensas, tú puedes crear ecuaciones de Kempo, o sea, iba a decir ecuaciones matemáticas, pero exactamente son ecuaciones matemáticas, pues son ecuaciones matemáticas de Kempo que te sirven para desarrollar una movilidad para realizar una defensa, o un Ajá, ataque, o iniciar una acción. Entonces todo eso está concatenado desde el punto de vista del posicionamiento corporal, de incluso el centro de gravedad, la posición de las manos, cómo un golpe te lleva a otro, cómo una posición te lleva a otra. No puedes, por ejemplo, hacer un barrido sin antes hacer crear un desequilibrio. Y claro, todo eso es tiempo, todo eso es matemática. Entonces, ¿qué claro. pasa? Por ejemplo, alguien que se está iniciando en el Kempo, Ajá. primero tiene que aprender a posicionarse, a pararse bien correctamente, a subir las manos, como decimos, guardia arriba, que la abertura del ancho o sea, la separación entre los pies no sea muy amplia, tampoco sea muy corta. Aprendes que existe un gap o un encourage, que es la distancia que te permite acercarte o alejarte de tu oponente. Claro. Son muchas cosas y claro, cuando tú observas la telaraña te das cuenta que todo eso está englobado ahí, pues. Es Pero una así. persona que está empezando en su inicio tiene se da cuenta rápidamente que lo primero es aprender a pararte, pues. Es así, las posiciones. Máster, y entonces para usted fue un poco más fácil la parte ya de sus estudios matemáticos teniendo el tiempo como experiencia, ¿no? O logró los dos concatenarlos de alguna forma. Mira, fue difícil porque en una época, yo recuerdo que teníamos una escuela en San Antonio de los Altos, yo estaba estudiando matemática en la Universidad Central de Venezuela. Fue difícil concatenarlo los dos porque claro, una es una actividad física y la otra es una actividad netamente mental, ¿no?
Pero justamente ahí es donde está el enriquecimiento del asunto, porque yo recuerdo que en aquella época yo tenía varios compañeros que también practicaban campo, entonces me decían que eso más bien era una limitante, pero yo lo veía más bien como una ventaja, porque cuando yo llegaba en la noche a entrenar en la escuela, para mí era salirme del mundo, o sea, salirme del mundo de la universidad, salirme de las matemáticas, pero tomando las matemáticas y trayéndolas al campo. Para mí eso era maravilloso. Sí, sí. Qué bueno, máster. ¿Cómo se llamaba su escuela en San Antonio? Ah, imagínate, esa escuela se llamaba, mira, esa escuela pasó por una transformación, porque cuando el maestro Jaime Hidalgo deja la escuela, esa escuela se llamaba Jimmy Jim. Okay. Jimmy Jim, se llama así. Luego que la tomamos nosotros, que éramos sus alumnos, como decir, su semilla, pues, nosotros le llamamos The Law of the Fist One, como la ley del puño, pues. Y ese nombre se lo puso un gran artista marcial que en Venezuela que se llama Iván Darío. Él pertenecía a la escuela de nosotros, él fue a muchas competiciones, a él sí le gustaba el tiempo competitivo, él participó en muchas competiciones del maestro Manny Reyes en Miami, en Hialeah. Y fíjate, y después de esa escuela, que fuimos siendo siempre los mismos, solamente que le fuimos cambiando el nombre, fue que después pasó a ser la fundación. Pasó a ser la fundación, o sea, finalmente. Quedó la fundación allí, ya no hay más escuela. Sí, ya no. Bueno, ya después de ahí, creo que uno de los grandes pasos que se dio a nivel de artes marciales, lo dio fue nuestro hermano Juan Carlos Hermida, porque él, mira, hubo una época que nosotros viendo que estábamos como, o sea, que nos dimos cuenta que no podíamos avanzar más en el tiempo. O sea, podíamos avanzar en el arte, pero no podíamos avanzar más a nivel de masificación, a nivel de que la gente pudiera tener otra visión del tiempo. Entonces, en ese momento fue cuando yo también pasé por una época, pero eso sí fue retiro total. Pasé como un año retirado, pensando qué iba a hacer, y en ese entreacto fue que Juan mutó a las artes marciales mixtas, y fue buenísimo. Claro. Fue buenísimo, entonces, porque de ahí vino la escuela Sigma, que es Sistema Integral de Mixed Martial Arts. Es así. Máster, ¿y por qué cree usted que se da ese fenómeno en ese momento después de que decae un poco el interés de las personas por practicar Kenpo, que no logran ustedes la masificación del arte, del deporte? Bueno, mira, era un momento fue una coyuntura bastante importante porque empezó una crisis fuerte en el país. Ya no era tan fácil viajar para los Estados Unidos. Yo recuerdo que yo hubo una época, mira, yo recuerdo en el año, por decirte algo, en el año 93, 94, yo recuerdo que hubo un año que yo viajé 6 veces a los Estados Unidos. Wow. A hacer actualizaciones, a hacer seminarios, y así pasaban todos los años. Yo iba 4 o 5 veces. Cuando mi mamá no era mi patrocinadora, era yo el que me patrocinaba porque yo trabajaba dando clases de matemáticas. Inclusive también venían maestros del exterior hacia Venezuela, ¿no? A dar seminarios. Sí, bueno, pero venían muy poco. Yo recuerdo que en aquella época, si te digo que venía, o sea, tal vez creo que de los más sonados en algún momento creo que vino Manny Reyes, que lo traía la federación. El problema es que, claro, la federación ahorita está más abierta, pero hubo una época en que la federación estaba muy cerrada en el sentido de que, por ejemplo, artistas marciales como nosotros, que nos dedicamos completamente a la defensa personal, no teníamos como mucha cabida, pues. Ahorita por lo menos hay torneos de la federación que creo que tienen defensa personal, incluso tienen una cosa que creo que lo llaman los mass attack, no estoy muy seguro, parece que estoy súper desconectado, ¿no? Claro. Pero sí, en aquella época era como una coyuntura fuerte, pero como te digo, el país estaba empezando a entrar como una crisis económica, nosotros sentíamos que era como luchar un dragón contra una hormiga, porque claro, la federación tenía grandes recursos económicos. Nosotros contábamos era con los recursos nuestros. Recursos propios. Se cometió se logró lo que queríamos, pues, que era que la federación se abriera. Y bueno, el maestro José Aponte también estuvo muy receptivo en esa época con ese tema. Pues él se dio cuenta que existía algo más que el tiempo de Manny Reyes. Existía la Ritatún, existía Mike Pick, existía, bueno, cualquier cantidad de maestros, pues.
Claro. Cada uno con su estilo diferente, siempre con la misma base, pues.